Ahora hablemos del cambio climático y la educación ambiental. ¿Cómo se encajan estos dos temas? Que uno es enteramente pedagógico, didáctico, si lo quieren, y el otro puramente científico, pero tiene su enlace directo y su razón de ser. Para hablar de cambio climático tenemos que entender el efecto invernadero, la atmósfera, cómo funciona el planeta Tierra, la atmósfera que nos rodea, su posición en el espacio, su cantidad de agua en proporción a la Tierra sólida, digamos. ¿Seguimos? El fenómeno del efecto invernadero es natural. Sin esto no existiría vida en el planeta porque es lo que permite una temperatura promedio de un 15 grados centígrados. Es un equilibrio de temperatura en el planeta. Sin el efecto invernadero no se retendría la suficiente energía radiante del Sol para mantener la vida, las formas de vida del planeta Tierra. Aquí está explicado en un pequeño esquema. La energía del Sol rebota o refracta sobre la superficie de la Tierra y es retenida por la atmósfera y luego regresa en una proporción suficiente para mantener una temperatura promedio agradable a las especies que habitan el planeta. Sin embargo, actividades humanas que dependen directamente de combustibles fósiles, acumulación de desechos sólidos que generan metano, reducción de la cobertura boscosa, eso han generado una alteración en los efectos del fenómeno del efecto invernadero. Han incrementado sus efectos. Han retenido por más tiempo la energía del Sol sobre el planeta calentándolo, aumentando su temperatura de 0.3 a 0.7 grados centígrados, son las tendencias a aumentar, y la proyección a 20 años para Guatemala es de 3 grados en el modelo actual. Ahorita hay una propuesta muy fuerte de Guatemala, la postura entre la COP16, que es una convención internacional de cambio climático, en donde Guatemala y muchos países de Centroamérica mantienen una postura de exigencia a los países industrializados a la reducción de sus emisiones de CO2, porque se nos está aplicando un modelo general a todo el planeta y Guatemala emite un 10% de gases de efecto invernadero. Sin embargo, es el 10º país más vulnerable del planeta Tierra. Tiene vulnerabilidades ambientales y vulnerabilidades socioambientales. Nuestra vulnerabilidad ambiental es la postura en el Istmo Centroamericano, está sobre 3 placas tectónicas, la de Cocos, la del Caribe y la de Norteamérica, está sobre el cinturón de fuego, es corredor de huracanes y ciclones y tiende a estar entre las corrientes del Niño y la Niña, lo que puede provocar inundaciones o sequías. Todo esto es un marco general ambiental de Guatemala. A todo esto le sumamos las actividades humanas que han venido a degradar totalmente los ecosistemas de Guatemala. Tenemos suelos sobreexplotados, laderas deforestadas, por lo tanto incrementamos el riesgo y la vulnerabilidad. Guatemala ocupa el 10º lugar en el mundo de los países más vulnerables. Veamos el mapa conceptual del cambio climático. Uso de combustibles fósiles en actividades humanas, disminución de la cobertura boscosa, aumento global de la temperatura del planeta que se traduce en cambios en el clima del planeta. Esta es la realidad. Cada año vamos a ver diferentes manifestaciones. Vamos a aprender a reconocer el país en el que vivimos, el planeta que estamos habitando y el efecto mariposa, que lo que pasa aquí tiene sus repercusiones allá y lo que pasa allá tiene sus repercusiones aquí. No nos podemos aislar de los demás países del mundo. Tenemos que vernos como habitantes de un planeta. Los efectos en Guatemala son extremos. Si no son sequías, son inundaciones. Y podemos tener ambos escenarios al mismo tiempo en diferentes partes del país. Lo curioso es, por ejemplo, el año pasado inundaciones en Zacapa y sequía en Alta Verapaz. Se extendió el corredor seco de Baja Verapaz, todavía abarcó una parte de Alta Verapaz. Y parte de la parte baja de Izabal, donde está la Sierra de las Minas, que se está afectando por el aumento del corredor seco y la desertificación por la deforestación. ¿Seguimos? Los impactos son hacia las poblaciones más vulnerables. Entiéndase las poblaciones en pobreza o pobreza extrema, que son el 60% de la población del país. Vamos a tener impactos a la salud, a la agricultura, impactos a los bosques, impactos al recurso agua, impactos a las áreas costeras, impactos a las especies y áreas naturales.
Tenemos una acumulación de eventos en una línea de tiempo desde 1998, cuando empezó el Mitch, la sequía del 2001, Stan en el 2005, la tormenta 16 en el 2008, la sequía de la Unión Atitlán 2009. Por supuesto que Pacaya y Ágata, el Pacaya, por favor no se confundan, no tiene nada que ver con el cambio climático, fue fortuito, pero coincidió con el ingreso de la tormenta. Sin embargo, puso en evidencia una alta vulnerabilidad de las comunidades que estaban alrededor del área de influencia del volcán y vino a incrementar los problemas económicos para la reconstrucción a partir de esos dos eventos naturales, uno natural y el otro socioambiental. ¿Por qué la tormenta Ágata la consideramos socioambiental? Era en época de invierno, pues. Era normal que tuviéramos una tormenta en invierno. ¿Qué es lo que hace particularmente especial a Ágata? Nos ingresó por el Pacífico en un nivel de destrucción altísimo. En un periodo de 24 horas alcanzó un nivel de destrucción asociado a un huracán del Caribe. El corredor habitual de huracanes para Guatemala es el Caribe. Nuestra barrera natural es la forma de la topografía del país, con Belice, Izabal y Honduras, que difícilmente en ese guacalito entran los huracanes, y la barrera de coral. Nosotros siempre sufrimos nada más los efectos asociados a los huracanes, nunca nos pegan directo. Sin embargo, cuando entran por el Pacífico, entran como Pedro por su casa, porque no hay una barrera natural que nos detenga. Solamente estaba el bosque de mangle, que ya está bastante diezmado, que será una barrera natural para los efectos, los fenómenos hidrometeorológicos del Pacífico, y Ágata entró por el Pacífico. Stan entró por el Pacífico. Veamos la repetición, ¿sí? Mitch está en el Atlántico. El problema de Mitch es que se estacionó frente a Honduras, ingresó al país e hizo un intento de atravesarlo y se desvaneció en algún momento. Pero lo curioso es que, no tengo aquí un mapa de Centroamérica, pero los últimos años han inaugurado la época de tormentas por el Pacífico. Presten atención el año entrante dónde se va a formar la siguiente tormenta, hagamos nuestra bitácora del clima. Eso puede ser también una actividad en las aulas, que los estudiantes empiecen año con año a hacer un registro climático del país, de su región, de su comunidad, porque cada año es diferente. Entonces tenemos que empezar a hacer promedios, a hacer balances, entonces ya empezamos a ver, del año entrante es posible que pase esto y esto. Y vamos a tener un segundo INSIBUM y a lo mejor le peguemos más fácil que los del INSIBUM. Disminución del riesgo y la vulnerabilidad. Actividades locales, barreras muertas, barreras vivas, cosecha de agua, por mencionar algunos ejemplos. Proyectos de reforestación efectiva, no reforestación masiva, sino preferimos que la gente se dedique a reforestar un área pequeña que pueda cuidar, a que reforesten una montaña a la cual nunca van a ir a ver a los arbolitos. Entonces se promueve una reforestación efectiva. No estoy desvirtuando proyectos de reforestación masiva que tienen algunas instituciones, pero cuando hablamos del ámbito escolar es mejor trabajar en el efecto hormiga, poquito a poco, porque por lo menos tenemos garantía de que los árboles que estamos plantando van a sobrevivir y van a llegar a la vida adulta. Siguiente. Tenemos que involucrarnos en campañas globales, en campañas locales, y eso también es una gran herramienta para la educación ambiental, porque podemos usar el calendario ambiental desde el día de la monja blanca y la marimba, que es en febrero, la marimba porque representa el árbol de hormigo que está en vías de extinción y forma parte de los bosques naturales de Guatemala. Si alguien sabe, el mapa en relieve en la zona 2 fue reforestado con árboles de hormigo en honor a los músicos marimbistas, y cada árbol tiene el nombre de uno de los músicos de marimba. Esas son actividades que permiten la construcción de una cultura ambiental, de una cultura forestal, y pueden ser propuestas desde las comunidades, desde la recuperación del banco genético y la construcción de viveros comunitarios hacia la reconstrucción forestal. Más allá de la reforestación, replicar el modelo natural.